Imaginen esto. Dos iconos del rock americano. Ambos aclamados como la voz de la clase trabajadora. Ambos escribiendo himnos sobre las luchas de la gente común. Bob Seger, el rockero del corazón con voz grave que construyó su imperio a base de giras implacables e himnos de resistencia de la clase obrera. John Mellencamp, el poeta rebelde del Medio Oeste, cuyas canciones llevaban el peso de la América de los pueblos pequeños. Durante décadas estuvieron hombro con hombro en el panteón del rock americano, pero bajo la admiración mutua se había estado gestando una tormenta. Durante años, susurros de resentimiento, rivalidad y tensiones tácitas habían rodeado a los dos hombres. Ahora Mellencamp, finalmente, ha roto su silencio. Sus palabras han sacudido el mundo del rock, despegando la imagen cuidadosamente mantenida de Bob Seger, la humilde leyenda, y exponiendo una figura mucho más complicada, mucho más controvertida. John Mellencamp siempre había resentido las comparaciones con Seger. Ambos hombres escribieron canciones sobre las luchas de los estadounidenses comunes. Ambos estaban profundamente ligados a sus raíces del Medio Oeste. Y ambos llevaban la carga de ser vistos como músicos reales en una industria llena de farsantes. Pero para Mellencamp, la comparación siempre fue injusta, siempre inclinada a favor de Seger. Seger, después de todo, había estado en el juego por más tiempo. Había estado de gira desde la década de 1960, refinando su sonido antes de que Mellencamp siquiera tomara una guitarra. Para cuando la carrera de Mellencamp despegó, Seger ya era una figura imponente en el rock americano, una leyenda por derecho propio. Y Mellencamp lo odiaba. Odiaba la forma en que Seger era visto como la verdadera voz del hombre trabajador, mientras que a él a menudo lo catalogaban como una versión más joven y más enojada. Y luego estaba la rivalidad comercial. Night Moves de Seger, Turn the Page y Against the Wind fueron éxitos masivos que cimentaron su lugar como una potencia que llenaba estadios. Mellencamp, por otro lado, luchó con uñas y dientes para obtener reconocimiento, luchando contra una industria que no siempre lo tomaba en serio. Le resentía el hecho de que, a pesar de escribir canciones poéticas profundamente personales sobre la vida estadounidense, Seger siempre parecía ser el que obtenía el escenario más grande, los aplausos más fuertes, la reverencia más profunda. La tensión se convirtió en un resentimiento total. Cuando la carrera de Mellencamp comenzó a elevarse en la década de 1980, sintió que Seger lo veía como una amenaza. Los dos artistas evitaron la confrontación directa, pero la tensión era innegable. Una guerra silenciosa de superación, una batalla para ver quién realmente se adueñaría del título de narrador de rock de Estados Unidos. Bob Seger siempre fue visto como la estrella de rock del hombre común, la voz áspera pero genuina de la América trabajadora. Pero, detrás de ese encanto de clase obrera, se escondía un hombre que nunca olvidaba un desaire, nunca perdonaba una traición y nunca retrocedía ante una pelea. Su carrera estuvo plagada de conflictos, rivalidades y batallas entre bastidores que pintaron una imagen muy diferente del humilde trovador de caminos que el mundo creía conocer. Dos hombres, un título, el verdadero poeta del rock and roll de Estados Unidos. Bob Seger y Bruce Springsteen estaban destinados a ser comparados. Dos voces cantando sobre las luchas de la vida cotidiana, la determinación y la desesperación de la América de los pueblos pequeños. Pero Seger ardía de rabia ante la comparación. Él había estado allí primero,
mucho antes de Born to Run, antes de Thunder Road, antes de The River. Seger ya sabía que había estado escribiendo canciones sobre la vida de la clase trabajadora. Turn the Page, Night Moves, Against the Wind. Sus himnos habían capturado las luchas y los sueños del trabajador estadounidense antes de que Springsteen fuera coronado como el jefe. Sin embargo, fue Springsteen quien fue ungido como el gran narrador del rock. Springsteen, a quien los críticos colocaron en un pedestal. Mientras que Seger, a pesar de su éxito, siempre parecía ser tratado como un acto de segundo lugar. Lo odiaba. Le resentía la forma en que la industria posicionaba a Springsteen como el máximo icono del rock del corazón. Cómo las estaciones de radio impulsaban la música de Bruce como el sonido definitorio de la lucha estadounidense, mientras que el trabajo de Seger a menudo era tratado como simplemente otro relleno de la lista de reproducción de rock clásico. Y lo peor de todo, Springsteen lo sabía. Nunca había descartado públicamente a Seger, pero no necesitaban hacerlo. La industria ya lo había hecho por él. Mientras que la tensión de Seger con Springsteen se basaba en el resentimiento por el reconocimiento, su silenciosa rivalidad con Tom Petty era sobre territorio. Petty nunca se vio a sí mismo como parte de la vieja guardia. Era un luchador, un rebelde, un hombre que tuvo que rascar y arañar para ganarse su lugar en la historia del rock. Y para él, Seger representaba el establishment, el tipo de realeza del rock clásico que tenía que derrocar. Seger, por otro lado, observó el ascenso de Petty con suspicacia. El artista más joven le estaba robando su audiencia, modernizando el mismo tipo de narración de clase obrera sobre la que Seger había construido su imperio. De repente, era Petty quien vendía estadios. Petty dominando la radio de rock. Petty llevando la antorcha hacia adelante. Y Seger sintió que su propia relevancia se desvanecía. Aunque siguieron siendo cordiales en público, la rivalidad era real. Los expertos dicen que nunca hubo hostilidad manifiesta, pero siempre una tensión subyacente. Una batalla entre dos generaciones diferentes de rockeros, cada uno tratando de labrarse su legado. Si Springsteen era el rival que Seger resentía, y Petty era el competidor que Seger temía, entonces John Fogerty era el oponente que Seger nunca pudo entender del todo. Ambos hombres eran titanes del rock del Medio Oeste. Ambos habían librado brutales batallas legales por sus derechos musicales. Ambos habían sido quemados por la industria de maneras que pocos podían entender. Sin embargo, en lugar de unirse por sus luchas compartidas, chocaron. Fogerty era un hombre de opiniones fuertes. Había luchado contra las discográficas, contra la codicia de la industria, contra el mismo sistema con el que Seger también había batallado. Pero donde Seger finalmente había encontrado una manera de trabajar dentro de la máquina, Fogerty había elegido enfurecerse contra ella. Sus conflictos no eran solo sobre música, eran sobre filosofía. Fogerty veía a Seger como alguien que había jugado demasiado el juego, alguien que se había comprometido con demasiada frecuencia. Mientras que Seger veía a Fogerty como terco hasta la exageración, reacio a avanzar, todavía luchando viejas batallas mientras que el resto del mundo seguía adelante. Durante años, los dos hombres se evitaron. Cuando se cruzaban, era tenso. No había camaradería, ni sentido de lucha compartida. Solo el peso de sus diferencias de dos hombres que habían librado guerras similares, pero se negaban a estar del mismo lado. Pero la mayor enemistad de Seger no fue con otro músico,
fue con la propia industria. Desde el principio, Seger había luchado contra las discográficas, las estaciones de radio y los ejecutivos que nunca creyeron plenamente en él. En los primeros días de su carrera, luchó con uñas y dientes contra Capitol Records por el control de su música, exigiendo libertad creativa en un momento en que las discográficas dictaban cada movimiento que hacía un artista. Había visto acuerdos desmoronarse, promesas rotas, álbumes archivados, giras saboteadas. Incluso cuando se convirtió en una estrella masiva, nunca olvidó las traiciones. Se aferró al resentimiento durante años, negándose a perdonar a la industria que le había hecho luchar por todo. Incluso cuando acumuló éxito tras éxito, incluso cuando llenó estadios, Seger nunca estuvo del todo en paz. Siempre hubo una parte de él que sintió que se había visto obligado a trabajar el doble por la mitad del reconocimiento. Y al final, ese fue el peso que cargó. Las batallas inconclusas, las rivalidades que nunca terminaron realmente, la sensación de que no importa cuánto éxito encontrara, nunca sería suficiente para borrar las guerras que había librado en el camino. Las revelaciones de Mellencamp no solo expusieron conflictos profesionales, abrieron la imagen cuidadosamente construida de Bob Seger, descorriendo la cortina de la realidad desordenada, complicada y a menudo dolorosa de su vida personal. Para el mundo, Seger era el rockero del hombre común, el guerrero de la carretera que nunca olvidó sus raíces. Pero a puerta cerrada, la imagen no era tan simple. Su implacable búsqueda del éxito tuvo un precio pagado por las personas más cercanas a él. Durante décadas vivió en la carretera, saltando de ciudad en ciudad, de escenario en escenario, siempre persiguiendo el próximo éxito, el próximo estadio, con entradas agotadas, el próximo momento de gloria. Pero mientras su carrera se disparaba, su vida personal se desmoronaba, su matrimonio sufría bajo el peso de su obsesión por la música. Las cartas de amor se convirtieron en frías llamadas telefónicas, los aniversarios se convirtieron en ideas tardías y las promesas de llegar pronto a casa se disolvieron en palabras vacías. Su esposa, que una vez fue su mayor apoyo, se cansó de ser relegada a un segundo plano en la vida que él había construido en la carretera. Las noches tardías, el agotamiento, la distancia emocional, todo condujo a un lento y doloroso desmoronamiento de una relación que una vez había estado llena de esperanza, y luego estaban sus hijos, fantasmas en las sombras de su éxito. Observaban a su padre desde la distancia, escuchando su voz, no en cuentos para dormir, sino en los himnos que resonaban en las jukeboxes y radios de toda América. Para ellos, Seger no era solo un padre. Era un mito, una figura intocable que pertenecía más al mundo que a su propia familia. Las pocas veces que estaba en casa, estaba inquieto, distante, ya pensando en el próximo álbum, la próxima gira. Y a medida que pasaban los años, la distancia se hacía más amplia, las conexiones más débiles, hasta que todo lo que quedaba eran fragmentos de una familia que había aprendido a existir sin él. Pero las luchas familiares no eran los únicos esqueletos en el armario de Seger. Tras bambalinas, hubo susurros de traiciones, amistades destrozadas y relaciones rotas por dinero, ego y control. La lealtad que exigía a quienes lo rodeaban no siempre era correspondida. Y cuando los negocios y la música chocaron, las consecuencias fueron brutales. Viejos amigos se convirtieron en rivales amargos. Los compañeros de banda que una vez habían estado a su lado en el escenario se vieron apartados del centro de atención,
descartados cuando ya no eran útiles. Los acuerdos que una vez se habían construido sobre la confianza se derrumbaron en demandas, acusaciones y puentes quemados. Seeger, el hombre que se había labrado una reputación como un icono de la clase obrera, con los pies en la tierra, no siempre era el Seeger que la gente pensaba que conocía. Y tal vez ese fue el mayor escándalo de todos. No los titulares, no los chismes, no los susurros de enemistades y traiciones, sino la constatación de que el hombre que el mundo admiraba, el hombre que parecía tan real, tan auténtico, había pasado décadas ocultando las grietas en sus cimientos. Porque a pesar de todo su éxito, a pesar de todo su talento, Bob Seger seguía siendo solo un hombre, defectuoso, complicado y cargando con el peso de decisiones que nunca podrían deshacerse. Con las revelaciones de John Mellencamp, el mito de Bob Seger cambia para siempre. Ya no es solo el humilde y trabajador músico que sus fans creían que era. Seger ahora es visto como una figura compleja y defectuosa. Alguien que luchó por todo lo que tenía, pero que se hizo enemigos en el camino. Sus batallas con Mellencamp, sus enemistades con otras leyendas del rock, sus luchas personales, todo ello pinta un retrato de un hombre que nunca fue tan simple como parecía. Era brillante, impulsado y profundamente talentoso, pero también era competitivo, despiadado y a veces incluso amargado. Y ahora, a medida que la verdad sale a la luz, los fans se preguntan, ¿quién era el verdadero Bob Seger? ¿La leyenda o el hombre que luchó tan duro para mantenerse en la cima sin importar el qué?